Se impone entonces una reflexión sobre el por qué nuestros estudiantes aún poseen mucha dificultad en enfocar y resolver un problema. Algunas veces el docente evita esta situación por tener ciertas limitaciones. Esto, es decir, la situación actual requiere una pronta solución para mejorar la dificultad persistente. A continuación se presentan diferentes casos de problemas en donde se ilustran diversas situaciones y se ofrece una explicación que aclara los conceptos involucrados, como el factor de motivación, la necesidad de realizar un esquema alusivo al problema, el uso de variable en lugar de valores numéricos, la situación en base al análisis sin uso de ecuaciones, de resolución de un problema por partes, el uso de problemas con soluciones previamente conocidas que contribuye al desarrollo intelectual por el bajo rendimiento y dificultad que presentan los estudiantes a nivel universitario y nivel de la media, en enfocar y resolver problemas específicos y generales efectivamente. Además, observamos que los docentes poseen limitaciones en proveer estrategias y procedimientos a los estudiantes que puedan ayudarlos en el proceso de resolución de problemas. También, autores de libros de texto normalmente presentan ejercicios rutinarios sin ofrecer casos que requieren un análisis creativo. Nuestro objetivo general, por lo tanto, es facilitar una orientación didáctica para ayudar a los estudiantes con las dificultades en la resolución de problemas matemáticos. Nuestro objetivo específico es presentar tanto a los estudiantes de la educación media universitaria que dan cursos de matemática una orientación de propuestas de estrategias y métodos heurísticos que facilita la resolución de problemas. Presentar además a los estudiantes estrategias que los ayuden para la identificación de la incógnita, los datos que se dan y la fórmula o expresión que relaciona los elementos dados para la resolución del problema matemático. Aquí tenemos un caso primero. Según Jean Piaget, el desarrollo cognitivo del individuo lo presenta en 4 etapas: el sensorial motor, preoperacional, concreto operacional y formal. Alrededor de la edad de 12 a 15 años, el individuo se mueve de la etapa de operación concreta a la etapa formal. Es necesario introducir problemas con variables en lugar de valores concretos, para que el alumno desarrolle su capacidad de manejar situaciones abstractas considerando varias variables al mismo tiempo y la habilidad a generalizar aplicando principios de diferentes situaciones. El caso es que a una cena se asistirán N personas, de los cuales B estarán exonerados de pago. El costo del plato es X balboas y la pregunta es: ¿cuánto debe aportar de más los no exonerados para cubrir el plato de los exonerados? Se le pregunta al estudiante, como se verá, no se trata de que se dé una fórmula. El estudiante reflexivamente llegará a encontrar una propuesta de la forma siguiente: que el costo de los exonerados, es decir, el valor el número de exonerados por el valor del plato dividido entre el número de personas menos los exonerados, esa será la expresión que le permitirá encontrar ese valor. Posteriormente a este nivel formal se le presenta un ejemplo concreto. Si el número de personas fuese 12, 2 los exonerados y el costo del plato
dato 15, se tiene evidente que 12 personas a 15 balboas representa 180 balboas. Y que en el caso de que fueran 10 que tienen que pagar, pagarán 15 balboas más 3 balboas cada uno, que son 30, y que nos dará los 180 balboas. Este ejemplo ayuda al estudiante a desarrollar su nivel de pensamiento formal. La experiencia demuestra que el docente utiliza siempre ejemplos de nivel preoperacional, es decir, valores numéricos, y no desarrollar el nivel formal de acuerdo a lo que señala Jean Piaget. En el caso 2, nos presentamos una situación en donde el factor motivación es importante en la solución de un problema. Y esta motivación se relaciona en muchos casos a la aplicación que el estudiante ve de un problema de la vida real. Caso, por ejemplo, cuando se presenta la ecuación de una recta en su forma explícita, es decir, con la pendiente y el intercepto sobre el eje Y. Es significativo para el estudiante establecer una asociación entre esta expresión y el caso de un vendedor de seguro que tiene un sueldo base B y un porcentaje M de la venta. Para determinar su salario se calcularía que su sueldo base más el porcentaje de la venta, utilizando la fórmula Y igual la constante B más M la pendiente X. Estos ejemplos sirven para relacionar la fórmula con la aplicación de una situación real, ya que muchas veces no hay interés por el estudiante por falta de motivación. En el campo de la economía existe bastante aplicación de estos tipos de casos. Caso 3. Generalmente existe una predisposición de que resolver un problema siempre implica utilizar una fórmula o ecuación. Por lo tanto, es necesario presentar problemas que se puedan resolver mediante un proceso lógico de análisis sin necesidad de una ecuación. Ejemplo, la suma de las cifras de un número menor que 100 es 9. Si el número se le resta 27, las cifras se invierten. Entonces, el análisis consiste en que si el número es menor que 100 es de 2 cifras, y las 2 cifras que suman 9 son 9, 0, 8, 1, 7, 2, 6, 3 y 5, 4. Lo único que hay que hacer es tomar uno de estos números, invertirlos y ver cuál da una diferencia de 27. Nuestra respuesta será 63. Como observa, el estudiante no tuvo que aplicar una fórmula, una ecuación, sino el simple razonamiento lo ha conducido a la solución y desarrolla su habilidad mental. Uno de los aspectos que varios investigadores señalan es la estrategia de resolver el problema de hacer un esquema, de ser posible. Hay un proverbio chino que dice que un esquema vale más que 1000 palabras, y eso es cierto. Entonces, lo que queremos reflejar con este caso es que la utilización de un esquema en muchos casos es lo que da pie o que alumbra hacia la solución del problema. Este caso, por ejemplo, de en qué momento las manecillas del reloj se encuentran en una posición opuesta. Viendo el diagrama, llegamos a la conclusión de que la cantidad de desplazamiento X, sumando nuestros arcos, es AB más DC más CD, y tomando en consideración de que el minutero se mueve 12 veces más rápido que la manecilla horaria, se desarrolla esta ecuación y llegamos a un resultado
que es a las 4 horas 54 minutos y 52 segundos. Si bien lo que se busca en este ejemplo no es una aplicación a la vida real, pero sirve para reforzar el concepto de que el uso de un esquema es una gran herramienta que facilita la solución de problemas. El doctor Campistro, en su definición de problema, él señala que la vía de solución de un problema debe ser desconocida. Además, debe haber una motivación de querer resolver lo que él define efectivamente como un problema. Sin embargo, la experiencia permite que se cumpla estos tipos de problemas de soluciones previamente reconocidas para el desarrollo intelectual del estudiante, siempre que se hagan las explicaciones racionales. El caso, por ejemplo, la edad de un padre es P y la de sus dos hijos H1 y H2, con la condición de que la suma de sus edades es menor que la del padre. El objetivo es determinar el número de años en que la suma de las edades de los hijos será igual a la del padre. Se establece una ecuación de P más X es igual a H1 más 1 más X más H2 más X. La ecuación reducida se hacen unas transformaciones y se llega a la expresión P menos H1 más X es igual a X. Otro caso en donde planteamos nuevamente el concepto de motivación de la realidad de una panadería. Presentamos también situaciones donde el planteamiento verbal es bastante complejo y en caso de problemas de obligaciones financieras en pagos parciales. Posteriormente le haremos llegar estas situaciones, pero todos conllevan entonces a ilustraciones sobre métodos de resolución de problemas. Muchas gracias nuevamente y espero que nuestro propósito se haya alcanzado.